Primera carta Tesalonicenses, capítulo 4. Bien, voy a leer esta serie. Seguimos con el número 17 de la serie Seguros en Cristo, y el título de esta tarde es ¿Seguiremos en el pecado? Así se llama. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4, versículo número 3. Dice así: pues la voluntad de Dios, ¿qué es? Es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Nuestra qué? ¿Nuestra qué? Dígalo fuerte. Santificación. Vamos al versículo 7, versículo número 7. Dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Muy bien. La voluntad de Dios, dice estos versículos, es nuestra santificación. Ya vimos la reunión pasada lo que significa santificación. Significa separados para Dios, pero también separados del pecado. Pero hay que aclarar una cosa: santificación no es perfección. Otra vez, la santificación no es perfección, no significa perfección, no significa que nunca nos equivocaremos, no significa que nunca pecaremos. Por eso la Biblia dice: mas si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Voy a hablar un poco más acerca de la santificación. La santificación, según la Biblia, es un proceso, ¿sí? Día con día. Es un proceso que inició en el momento en que tú naciste de nuevo. Inició, y a partir de entonces, día tras día tras día, el Espíritu Santo inició el proceso de santificación en tu vida, de separarte cada vez más del pecado y más para Dios. Pero este proceso va a durar toda la vida. ¿Cuánto va a durar? Toda la vida. Es decir, escuchen, nosotros no alcanzaremos la santificación total hasta que la muerte o la segunda venida de Jesucristo nos ponga cara a cara con Él. Hasta entonces. Primera de Juan, capítulo 3. Busque antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 2. Repito, no alcanzaremos santificación total hasta que la muerte física o la segunda venida de Cristo nos acerque cara a cara a Él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ok, escuchen y lean con inteligencia. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, lo que hemos de ser. Pero sabemos, eso es lo que estamos estudiando ahora para tener más conocimiento. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué bonito versículo, ¿no? Versículo 3. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, ¿qué sucede? Se purifica a sí mismo, así como Él es justo. Juan capítulo 6, versículo 40. Juan 6, 40. Entonces, la santificación es un proceso que va a durar toda la vida. Santificación no es perfección, pero estamos en el proceso. Juan 6, versículo 40. Cuando lo tengan, dicen ya. Fíjate, y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga ¿qué? Vida eterna.
Pero escuche lo que viene después. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, si todavía no morimos físicamente, ¿cómo nos va a resucitar? Aunque legalmente por el sacrificio de Jesús, al creer, nosotros tenemos asegurada la resurrección. Si morimos antes de que Él venga. ¿Sí? Entonces, ya sea la muerte física o la segunda venida de Cristo, y los que estén vivos, seremos transformados, dice Pablo también a los tesalonicenses, y seremos semejantes a Él, y ahí entonces entramos en la perfección, porque nada imperfecto puede entrar al cielo. ¿Sí? Otro versículo, Romanos 8. Romanos capítulo 8. ¿Sí están comprendiendo? Romanos 8, versículo 28. Otra vez utiliza el verbo saber. Dice así, Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Ok, fíjate lo que sucede. Sabemos que todas las cosas les ayudan a bien. Significa todas las cosas que les sucedan, buenas o malas, les ayudan a bien. ¿Por qué? Esto es, a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, son llamados, fíjense. Ahora, fíjate el versículo 29, pon atención, no te distraigas, porque si no, te vas a perder esto. Dice 29, porque a los que antes conoció, a ver cómo está eso, ya lo hemos explicado, pero vamos a recordarlo. Porque a los que antes conoció, dice que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Esto habla de la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe. Y Pedro dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios, que significa, es el conocimiento que Dios tiene de las cosas antes que sucedan. Por eso es Dios. Ahora, escuchen bien. Dice, a los que antes conoció, ¿qué sucedió? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 30. Y a los que predestinó, yo te explico esto, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y esos versículos están a la primera, pues no le agarras, hay que estudiarlos. Entonces es lo que vamos a hacer. Según estos versículos, dice Pablo que sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas que nos sucedan, sean buenas, malas, lo que nosotros como le llamemos, todas esas cosas, al final, resultan, para los que amamos a Dios, resultan para bien. Porque Dios nos ha llamado con un propósito. El propósito es ser formados a la imagen de Jesucristo. Entonces, primero nos conoció. Déjame explicarle. Esto es, Dios te conoció antes, fíjate, siglos, milenios antes de que nacieras. Él te conoció. Sabía, por eso es Dios, que tú un día ibas a abrir tu corazón, ibas a creer en el sacrificio de Cristo, y en base a ese conocimiento que Él tenía de ti, milenios antes de que nacieras, Él te predestinó. Dice, nos conoció y nos predestinó. ¿Qué significa que nos predestinó? Que marcó un destino glorioso para los que Él sabe desde siglos antes quién le va a conocer y entregar su corazón a Dios. Nos predestinó. Pero luego dice, en base a ese destino que Dios trazó antes de la fundación del mundo, nos llamó, dice. Eso es lo que dice ahí Pablo. Nos llamó. ¿Cómo fuimos llamados? A través de la anunciación, de la predicación del Evangelio. Así es que fuimos llamados. Cuando viene este llamado, nosotros respondimos positivamente a la invitación de Dios para creer en su sacrificio y recibir por gracia, por medio de la fe, su salvación.
Entonces una vez que nos llamó, nosotros aceptamos ese llamado, entonces dice, nos justificó. ¿Me están siguiendo? Nos justificó. ¿Qué es justificación? Declarar inocentes. Porque el momento en que creímos en Cristo, en ese momento todos nuestros pecados fueron borrados. Ya no se acuerda Él más de nuestros pecados y transgresiones. Entonces, nos llamó, nos justificó y hasta ahí todos estamos. Hasta ese punto, fíjate. Él te conoció, te predestinó, te llamó, te justificó. Pero luego enseguida dice, y a los que justificó, ¿también qué? Glorificó. Pero noten que ese evento todavía no se da. Todavía no sucede. Esto se va a dar cuando por la muerte física o por la segunda venida de Cristo nosotros seamos transformados, entonces seremos semejantes a Él. Ahora escuchen, entre la justificación, aquí está la justificación, y la glorificación que todavía no se da, es donde entra el proceso de santificación. Escúchenme bien, no para ganarnos el cielo, porque ya dijimos que no es por, sino porque Dios nos anhela celosamente, porque es un Dios santo, y al lugar al que vamos a ir a vivir es un lugar santísimo. Entonces, Él nos justificó, pero también dice que nos glorificó, pero todavía, repito, no se da el evento de la glorificación. Es decir, eso significa un cuerpo glorioso como el que Jesús tenía cuando resucitó. Entonces, en ese lapso de justificación y glorificación es donde entra el proceso de santificación. ¿Me estoy explicando? Bien. Fíjate, entonces, aquí hay una deducción. Nadie, absolutamente nadie, que se diga nacido de nuevo, puede evadir por ningún motivo el proceso de santificación. Nadie lo puede evadir. A los Corintios y a los Romanos, en el primer capítulo de ambas epístolas, Primera Corintios y Romanos, dice que somos llamados a ser santos, apartados para Él. Entonces nadie que se diga que es nacido de nuevo puede evadir el proceso de santificación. Sería una contradicción, fíjense. Vamos a pensar un poquito. ¿Por qué sería una contradicción? Porque alguien que dice que está en Cristo, ahora yo les pregunto, ¿cuántos están en Cristo? Si tú dices que estás en Cristo y nunca inició en tu vida el proceso de santificación, entonces no eres nacido de nuevo. Nadie entonces pues puede evadir el proceso de santificación, absolutamente nadie. Aquel que diga, no, bueno, yo soy de Cristo, pero voy a hacer lo que me da mi gana, no, porque la nueva naturaleza que tú tienes, esa, Dios te la puso precisamente para que tú te inclinaras hacia Él, porque tu naturaleza antigua te inclinabas hacia Satanás. Entonces, concluimos este punto, que la santificación no es algo opcional. Dios no dice, oye hijo, pues ¿quieres santificarte? No sé, padre, déjame pensarlo bien, ¿eh? No es una opción. Sed santos, dijo el Señor, como yo soy santo. Así dijo. No es una opción, es un mandamiento. ¿Por qué ahora Dios nos da el mandamiento de ser santos? Porque ahora ya podemos, por la nueva naturaleza que está dentro de nosotros, y por la nueva creación que Él formó, y por el poder del Espíritu Santo. Entonces ya podemos nosotros hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces no es una opción la santificación, no es opcional. La santificación es la voluntad de Dios. Esa es la santificación. Entonces, Dios no nos hizo sus hijos para seguir viviendo como hijos de Satanás. Eso es imposible. No hay posibilidad alguna en la Escritura. Vamos a Juan capítulo 17. Juan 17, versículo 17.
Juan 17, 17. Vamos a ver cómo no es una opción, es un mandamiento y es un deseo y anhelo de Dios. Juan 17, 17 dice así: santifícalos en tu verdad, apártalos por medio de la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús mismo lo responde: tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, esa palabra que nosotros creímos del Evangelio nos hizo nacer de nuevo. Dios puso la semilla en nuestro corazón que germinó y nació una nueva criatura. Ese es el poder que la palabra de Dios tiene para hacernos personas diferentes, casi nada, hijos de Dios, no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo. Entonces dice el 19, dice: y por ellos, o sea, por los que Él está orando, todos los que habían de creer, dijo Jesús: yo me santifico a mí mismo. Esta frase no significa que Jesús necesitaba santificarse, porque la Biblia dice que Él fue sin pecado, sin mancha, no hubo engaño en su boca, fue totalmente impecable, Él sí. Pero la frase entonces, ¿qué significa? Porque yo me santifico a mí mismo. Habla de la obra consumada en la cruz, fíjense, de la obra que Él hizo en la cruz. Cada vez que una persona recibe a Jesús, Isaías 53 profetizó que Él vería, el Mesías, vería el fruto de la visión de su alma. Y esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, al nosotros recibirla, esa nos justifica totalmente y nos hace limpios delante de Dios. Entonces, se refiere a la obra de Cristo consumada. O sea, es decir, hace 2000 años que sucedió este episodio y sigue siendo tan vigente como casi hace 2000 años. Pero sigue diciendo en el 19: y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué es lo que ahora nos santifica? La obediencia ¿a qué? A la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es su voluntad. Entonces, estamos entendiendo. Hebreos 12, versículo 14. Vea este texto. Estamos viendo que la santificación no es opcional, es un mandamiento, es la voluntad de Dios. Aquel que diga que es nacido de Dios, Hebreos capítulo 12, aquel que diga que es nacido de Dios, que es hijo de Dios, y no haya iniciado el proceso de santificación, no es salvo. Hebreos 12, versículo 14, ¿qué dice allí? Fíjate lo que dice: seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie, ¿qué? Verá al Señor. Ok, si nosotros leemos el versículo así: seguir la paz, o sea, caminar en paz con los demás, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, no significa que caminando apartados del pecado podemos ganarnos la salvación. Eso ya lo hemos explicado muchísimas veces. ¿Estamos o no? Entonces, ¿qué significa aquí seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor? Significa que no es posible, escúchenme bien, tener el favor de Dios si no hay santificación, aunque seas hijo de Dios. Y el versículo que sigue te lo aclara. Vele, ahí en el versículo 15. Mirad bien, le está hablando a los cristianos aquí. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Aquí gracia de Dios es el favor de Dios, la gracia que nos capacita, la gracia sustentadora, la gracia consoladora, la gracia que por el Espíritu Santo recibimos para ser guiados por Dios, la gracia que nos da para entender la revelación de Dios. Escuchen bien, voy a leer otra vez. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, eso es pecado. ¿Estamos? Os estorbe esta raíz de amargura, y por ella muchos sean contaminados.
Entonces, ¿qué significa que sin santidad nadie verá al Señor? ¿Se acuerdan que en Mateo 5, no lo busquen, Mateo 5, 8, Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué? Verán a Dios. Ese verbo verán, que aparece en Mateo 5, 8 y Hebreos 12, 14, que sin santidad nadie verá al Señor, no significa que lo veremos hasta allá en el cielo, no. Significa, porque el contexto está hablando de que se deja alcanzar el favor de Dios, porque gracia es favor de Dios. Porque el pecado nos envuelve, nos puede engañar y puede nacer raíz de amargura. Y por eso dejamos de alcanzar el favor de Dios. No sé si me estoy explicando. Es decir, fíjate, el cristiano nacido de nuevo, que todavía tiene la capacidad y la posibilidad de pecar, al pecar no pierde su salvación, como ya lo hemos explicado ampliamente, pero sí pierde la comunión con Dios. ¿Qué pierde un cristiano que peca? La comunión con Dios. Y como consecuencia, mientras no se arrepiente, mientras no confiesa sus pecados, un cristiano nacido de nuevo, la gracia de Dios no lo alcanza. Él pierde, al perder la comunión, deja de alcanzar el favor de Dios para hacer todas las cosas que necesitamos en esta vida. La gracia sustentadora, la gracia que, repito, que el Espíritu Santo nos da cuando con un favor nos guía. Pero si alguno de nosotros comete un pecado y no se arrepiente, no lo confiesa, no se lava con la sangre de Cristo, la gracia de Dios no opera. ¿Me estoy explicando? No opera, no puede ser. Fíjate como dice en el versículo 15, vamos a analizarlo de nuevo. Mirad bien, dice. O sea, no se equivoquen. Sigan la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, no verán obrar a Dios a su favor aquí en la tierra, porque la salvación está asegurada. ¿Estamos? Entonces, mirad bien, no saque alguno. Piense cómo lo hace como algo eventual. Deje de alcanzar. Esta palabra alcanzar significa deje de recibir. Porque dice la Biblia que tenemos libertad para entrar hasta el trono ¿de qué? De la gracia. Pero si hay un pecado en nuestra vida, o pecados en nuestra vida no confesados, escúchenme bien, y aquí es donde muchos se confunden. Porque si hay un pecado, ahorita vamos a ver un episodio en la Biblia, los va a hacer temblar algunos, van a ver. Pero si alguno cae por el engaño del pecado y no confiesa, no reconoce, el problema en un cristiano no está en tropezarse y pecar. El problema en un cristiano es que se tropiece y no reconozca que ha pecado, y no reconozca que ha mentido, y no reconozca que ha transeado, y no reconozca que ha hecho algo por lo cual se corte la comunión con Dios y deje de alcanzar el favor de Dios. Y son esas personas que todo les sale mal. Todo. Donde ponen la mano les sale mal. Todo les sale mal. Cuando se le poncha la llanta, no se le poncha una, se le ponchan tres. O sea, ahora sí que le va como en feria. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque se corta la comunión. Entonces, eso debe provocar, Dios lo permite de esa manera, para provocar en nosotros que nos acerquemos a Él y nos limpiemos, confesemos nuestros pecados. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. No tenemos por qué estar cargando un montón de pecados que nos hagan cortar la comunión con Dios. Uno de los pecados más comunes en la familia, en el matrimonio, es cuando el esposo maltrata a la esposa. Y Pedro lo dice claramente en la epístola. Dice que si alguno maltrata a su esposa y la trata mal, dice que no lo haga.
para que sus oraciones, ¿qué? No tengan estorbo. ¿Ve? Le puedo citar un montón de textos en este punto. Pero quiero llegar a algo muy importante. ¿Qué sucede con un cristiano que peca y no se arrepiente? ¿Qué sucede? Ahorita vamos a responder esa pregunta. Yo lo estoy dejando en el aire. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede entonces con un cristiano que peca pero no se arrepiente? No reconoce que pecó. Otra pregunta, ¿Dios nos deja sin disciplina? La respuesta es no, porque el Señor al que ama disciplina, a sus hijos los disciplina. Vamos a ver una historia que es la que les dije que, bueno, debe de hacernos temblar. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 1. Vamos a ver el caso de dos hijos de Dios cristianos, que pecaron. Y vamos a ver cómo ese pecado Dios lo trató con severidad. Pero vamos a estudiar todo el pasaje. Vamos a leerlo. Hechos 5, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías. Fíjense que el nombre Ananías significa el Señor es lleno de gracia. Qué bonito nombre, ¿no? Oye, ¿cómo te llamas? Me llamo el Señor es lleno de gracia. Pero qué interesante que justo a alguien que se llamaba el Señor es lleno de gracia, es decir, el Señor es lleno de favor para conmigo, se haya burlado de la gracia. Qué interesante que alguien que se llamaba el Señor es lleno de gracia haya tomado el pecado de una manera frívola, de una manera ligera. Y esto me recuerda, en primera instancia, a los que no son nacidos de nuevo, a los que tienen la naturaleza caída y que viven en sus vómitos y sus cosas, como ya la semana pasada. Pero estos, dice la Biblia, engañan a los que verdaderamente se han apartado de la corrupción del mundo. Entonces, los dos extremos de la gracia, ¿cuáles son? A ver, uno, ¿cuál era? Era el legalismo. Uno era el legalismo y el otro era el libertinaje. Y ninguno de los dos está bien. Tenemos que tener una centralidad en el conocimiento de la gracia, que es lo que yo me estoy tomando todo el tiempo necesario para que ustedes entiendan, para que no sean arrastrados. Porque un legalista siempre anda cuidando su salvación porque se le pierde y comienza ya a confiar en sus buenas obras. Y el otro, que se va al otro extremo, se va al libertinaje y dice, no, que al cabo ya soy salvo, no pasa nada, gloria a Dios, que al cabo una vez salvo ya soy salvo, y perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice Pablo, no, ninguna manera, jamás, imposible. Bueno, Ananías, alguien que tomó la gracia en ocasión para decir, no pasa nada. Y vamos a ver si no pasa nada. Pero en este caso es Ananías y Zafira son hijos de Dios. Por eso yo les dije que algunos los va a hacer temblar. Y ojalá Dios quiera. Sigo leyendo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, Zafira se significa hermosa. Tenían nombres hermosos, ¿no? Los dos. Dice, vendió una heredad. Versículo 2. Y sustrajo del precio. O sea, se clavó una lanita, como diríamos por acá. Sabiéndolo también su mujer, es decir, una confabulación. Lo que sucede, si leemos el capítulo 4, que es el contexto, vemos cómo el Espíritu Santo comenzó a mover de una manera muy bonita, especial, en los cristianos de aquel tiempo. Que cuando alguno tenía propiedades, era rico,
comenzaron a manifestar una generosidad extraordinaria, de tal manera que los que tenían 10 casas vendían 5 y llevaban el dinero a los pies de los apóstoles, y estos repartían a las viudas y a los pobres, y dice la Biblia que no había necesidad. Entonces Zafira y Ananías, viendo todo eso, se entiende que era gente que había alcanzado una bendición de Dios y tenían buena posición económica, y dijeron: oye, pues también nosotros vamos a seguir en ese fluir hermoso de Dios, vamos a venderle esta heredad que tenemos acá en la esquina, ¿qué te parece? Y hablaron entre los dos y dijeron: sí, pero a la hora de venderla, esto se entiende así, vieron que era mucho dinero y dijeron: oye, fíjate lo que sucede. Sustrajeron del precio, sabiéndolo también su mujer. O sea, oye, pues mira, fue $1,000,000 lo que nos dieron por la heredad, pero pues si damos 500,000, pues sigue siendo mucho dinero. Mira, vamos a quedarnos con la mitad, ¿qué te parece? Y Ananías dice: bueno, pues sí, ¿estás de acuerdo, Zafira? Pues sí, ok, fíjate. Y trayendo, dice, solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Seguramente fue un acto público este. Seguramente ellos, Zafira y Ananías, quisieron quedar bien con la congregación y con los apóstoles. Son ese tipo de personas que quieren quedar bien con los demás por lo que dan y por lo que hacen. Y yo quiero que pongan mucha atención a esto. Dice que trajeron solo una parte y la pusieron a los pies de los apóstoles. Versículo 3. Y dijo Pedro, fíjense lo que le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Yo quiero que pongan mucha atención a eso, ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Versículo 4. Reteniéndola. ¿Quién te obligó a venderla? Nadie. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Pues sí, ¿no? Dice: y vendida, ¿no estaba en tu poder? Le pregunta de nuevo Pedro: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, ¿qué sucedió? Cayó y expiró. Para los que no saben qué significa expirar, ¿alguien no sabe qué significa expirar? Se petateó, entregó los tenis, entregó el equipo. Y si todavía tienes duda qué significa, se murió. ¿Qué hizo? ¿Qué le sucedió a Ananías? ¿Qué le sucedió? ¿No se les hace drástico eso? Pues ya no jueguen con el pecado. Cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo enviaron, y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. O sea, que el marido había entregado los tenis, el equipo. Versículo 8. Entonces Pedro le dijo: dime, ven para acá, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. O sea, Pedro le mencionó la cantidad, aquí no lo registra, pero vamos a decir: ¿vendiste en 500,000 pesos la heredad? Sí, en 500,000 pesos, le dice ella. Fíjate el versículo 9. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? O sea, ¿por qué te confabulaste tú y tu marido para tentar al Espíritu del Señor? Fíjate: he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti,
Y al instante, dice, ella cayó a los pies de él y expiró. Para los que no saben qué significa expirar, entregó los tenis, entregó el equipo, se petateó, se murió. Nosotros lo leemos, ay, Zafira y Ananías. Aguas, agua. Ese es el punto. Porque algunos andan así y piensan que a Dios lo van a engañar. ¿Cuántos saben que jamás podemos engañar a Dios? Entonces, ¿por qué seguimos tratando de engañarlo? Aguas. Ahorita les voy a contar casos que han sucedido aquí en la congregación. Y esto es para que se queden tiesos de miedo. Es en serio, Para los que andan jugando. ¿Qué más dice? Expiró, se murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. A ver, ¿qué vemos en esta historia, en este matrimonio, Zafira y Ananías? ¿Qué vemos en este hombre que se llamaba, el Señor es lleno de gracia? La gracia nos perdona todo. Sí es cierto, pero no puedes jugar con el pecado. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque nuestro fruto, la voluntad de Dios, es nuestra santificación, que nos apartemos ¿de qué? Del pecado. Y nos apartemos del pecado para acercarnos más a Dios. Porque ya somos salvos, pero el pecado corta la comunión con Dios. Entonces, ¿qué vemos en este matrimonio? Vemos codicia. Dijeron, no. Vemos egoísmo. No, $1,000,000. No, nomás vamos a dar la mitad. ¿Qué más se ve? Se ve engaño. Se ve mentira. Bueno, estos pecadillos como que no son como para preocupar a nadie, ¿no? Pues mentirillas, pues cualquiera dice una mentirilla. Engañillos, pues cualquiera dice un engañito. Pues allí avaricia media escondida, pues ¿quién no la tiene? Espéreme. ¿Qué más se ve ahí? Escuche lo que se ve. Se ve un pecado secreto. Un pecado que no dice la Escritura cuándo se anidó en el corazón del que pensaba que porque Dios es lleno de gracia y Dios no le iba a pasar nada. ¿Cuándo dejó penetrar esa semilla de codicia, de mentira, de engaño, de avaricia? Ese fue un pecado secreto, pero Dios lo expuso delante de toda la congregación, hermano. ¿Saben por qué Dios lo expuso así? Para mostrarles a estos cristianos de aquí del libro de los Hechos y a nosotros en el siglo XXI que Dios sigue rechazando el pecado. Y cuando nosotros, sus hijos, consentimos en Él, jugamos con Él, tenga mucho cuidado. Aguas. Yo se los digo de una manera muy seria. ¿Sabe qué hizo Pedro? Discernió la hipocresía de Zafira y Ananías por medio de los dones del Espíritu Santo. Vio la hipocresía y sin vacilación Pedro confrontó el pecado de Zafira y Ananías. Y todo líder que se precia de ser un ministro de Dios tiene que caminar en santidad. No podemos eludir esa responsabilidad, ¿entienden? Para que entonces, como le dijo Pablo a Timoteo, podamos reprender a los creyentes con sana doctrina.
A Tito le dijo, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Le dice Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Ahora, no le está echando la culpa a Satanás, le está preguntando a él, no le está preguntando a Satanás, ¿por qué le llenaste el corazón a este? No, le está diciendo a Ananías, ¿por qué permitiste, por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón de amargura? Fíjate bien, de celos, de que te transeaste algo que no era tuyo, que tomaste algo que no era tuyo, que al cabo no pasa nada, de que le ofrecieras dinero a la gente de tránsito para que te dejara ir corrompiéndolo. ¿Por qué permites que Satanás llene tu corazón? ¿Por qué? ¡Ay! ¿A poco Dios? ¿A poco no? ¿Ah? ¿A poco Dios porque yo le di una mordida a una... Ay, ¿a poco? ¿A poco no? Vamos a ver si a poco no. ¿Qué más le dijo? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Es que el Señor es lleno de gracia y además así me llamo. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjate, mentiste al Espíritu Santo. Ay, Señor. No has mentido a los hombres, sino a Dios, le dijo. Pregunta, ¿podemos engañar a Dios? Aquel que piensa que puede engañar a Dios, no sé qué pensar. Hay dos solamente, dos respuestas. Una, o no eres nacido de nuevo y piensas que Dios está allí, que no se mueve, ni te oye, ni te ve. O Satanás, has permitido que Satanás llene tu corazón de tanta mentira que piensas que puedes seguir viviendo como vives. No se engañen, dijo Pablo. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Eso también, ¿qué? No se engañéis. Dios no puede ser burlado. Pero la pregunta medular de esto es la siguiente. ¿Por qué Dios se enjuició con la muerte física a dos de sus hijos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios enjuició y trajo un juicio inmediato así, mira, en segundos? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? No han mentido los hombres sino a Dios. ¿Por qué? A ver, para los que dicen Dios es amor, sí es amor, pero es por amor. Aunque no lo crean, esto es por amor. Esto escapa todo lo que puedas tener de entendimiento e inteligencia. Pero Dios prefiere, ¿sabes qué? Vente para acá porque eres por tu culpa pisotean el evangelio. Y la gente se burla, ¿sabes qué? Mejor ya vente. Y muchos cristianos se han muerto antes de tiempo porque Dios los enjuicia. Ciertamente ellos tienen la salvación. ¿Tú crees que era la voluntad de Dios que Sansón muriera como murió, aplastado? ¿Y por qué murió así? Por carnal. Pero ese no era el destino de Sansón, yo les aseguro. Pero era viejero el tipo. Digo con respeto a las señoras, ¿no? Le gustaban las mujeres. Y una y otra y otra y otra. Y aquí de seguro hay hombres así. Pues soy hombre, por eso me gustan. Sí, pero no puedes vivir diciendo que eres un hijo de Dios, viviendo como un hijo del diablo. Es imposible eso. No puedes.
Yo les he dicho que el colmo. He tratado casos aquí de hombres que vienen con la amante a la iglesia. ¿Qué se creen estos tipos? ¿Qué onda? Tú dices, ay, ¿a poco? Hermano. Un caso de uno que le dijo a su esposa, ahí te veo en la iglesia. Y llegó con la amante y se sentó allá arriba. Y la señora vino y le dijo a uno de los líderes, ahí está mi esposo con su amante. Ya estaba el tipo. El asunto es que, ¿por qué no siempre el Señor trae juicio inmediato? Esa es otra pregunta. Pero vámonos por partes, al cabo tenemos tiempo. Está lloviendo. Ahorita no se pueden ir. Entonces la pregunta es, ¿por qué enjuició Dios con la muerte física a 2 de sus hijos? Otra pregunta, ¿por qué Dios prefiere en ocasiones llevarse a algunos de sus hijos antes de tiempo? Pregunta, ¿acaso Dios siempre juzga el pecado de sus hijos de la misma manera? La respuesta es no. Sin embargo, escuchen, en su soberanía, Dios en su soberanía, porque nadie le dice a Él cómo se hagan las cosas, Él en ocasiones lo hace con juicio inmediato. Les voy a mencionar solamente 3 casos, hay muchos más obviamente, no podemos citarlos todos. Nadab y Abiú, en Levítico 10, no lo busque, eran hijos de Aarón. Estos agarraron incensarios y fueron y ofrecieron a Dios un fuego extraño, es decir, ellos no eran los que estaban habilitados para ofrecer incienso a Dios. Y dijeron, pues también, ¿qué? Ahí había orgullo, soberbia, prepotencia, inventaron su religión y dijeron, ¿a poco nada más Aarón? Pues yo también. Y agarraron los incensarios y ofrecieron incienso delante del altar de Dios. Y del altar de Dios, dice la Biblia, salió fuego que los dejó como chicharrón. Ese juicio, amados hermanos, fue inmediato, así. Otro caso en la Biblia, Coré, en Números 16, no lo busquen, nada más anoten los que lo están haciendo. Coré se rebeló contra Moisés y le dijo, ya me tienes hasta el copete, yo también tengo el Espíritu de Dios, y ya no queremos, agarró a 250 rebeldes como él, ya no queremos que ustedes nos dirijan en el desierto, ni queremos que nos enseñe nada, nosotros sabemos por nosotros mismos. El típico rebelde que dice, a mí nadie me enseña y que a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. De esos no hay aquí, ¿verdad que no? Bueno, cuando Dios ve la rebelión de Coré, Dios le habla a Moisés y le dice, hazte un lado. Y Moisés le dice, espera, hazte un lado, le dice Dios. Pero Señor, ¿qué vas a hacer? Que te hagas a un lado, agárralos, hazte un lado, le dice. Y se postra Aarón y Moisés, ¿qué vas a hacer? Le dice. Que te hagas a un lado, te vas con ellos. Y que se hace a un lado. Moisés dice la Biblia que se abrió la tierra, hermanos, y se los tragó vivos. A 250 rebeldes junto con sus esposas y sus hijos. Pregunta, ¿qué culpa tenían los chiquitos de la rebelión de sus papás? Escuchen, padres, ¿qué culpa tienen tus hijos de que tomes en tus rollos? Si no te ha llegado el juicio inmediato, escúchame bien, es por la misericordia de Dios, pero eso no significa que no llegará. Algunos dirán, ay, el pastor ya se volvió muy juicioso. Escúchenme bien, hermanos, es mejor que se los diga. ¿Saben por qué? Hasta me conviene a mí. Porque si yo no se los digo y ustedes se van al infierno, los que no han nacido de nuevo, y nunca les hablé el evangelio que los hace nacer de nuevo y que los convence el Espíritu Santo de pecado, Dios me lo va a demandar a mí. ¿Qué les predicaste? Me va a decir. ¿Qué les hablaste? Pues el último chiste de la farándula cristiana, Señor. ¿De qué les hablaste? Y Dios va a pedir cuentas. Y se los tragó la tierra, hermanos. Esos son episodios terribles. Un tercero, el pecado de Acán. Josué capítulo 7.
Dios le dice a Josué, mira, cuando entren a Jericó, no agarren nada de las riquezas de los habitantes de allí, porque no toquen nada, están contaminado todo. Eran pecadores en extremo. Dice la Biblia que conquistaron, se metieron, derrotaron a los habitantes de Jericó, pero Acán, del pueblo de Dios, hijo de Dios, vio un manto babilónico, dice, y unos lingotes de plata, otros de oro y cosas de valor, y entre los despojos, y dijo, pues ¿quién se va a dar cuenta? Y los agarró y fue y los enterró en su tienda. Ahí, y los tapó, dice que hizo, y los tapó allí con una alfombra voladora. Y los tapó. Y llega allí, no, pues era de los jefes. Llega delante de Josué y se para allí. Entonces le dice, oye, pues hay otra ciudad ahí que hay que ir a conquistar. Esa está chiquita. Esa, dice Josué, con 3,000, vayan 3,000 hombres y tomen la ciudad. Y ahí van 3,000 hombres. No, hombre, les pusieron una. Los derrotaron y llegaron corriendo, desconcertados. Josué, Josué, nos derrotaron, mira nada más. Llegaron poquitos, los habían masacrado a todos. Entonces Josué va con Dios y le dice, Señor, ¿por qué? No me hables ni chilles, le dice. Hay pecado, le dice, en el pueblo. Hay pecado en el campamento, le dice. Y Josué le dice, ¿cómo pecado? Sí, dice, porque uno de vosotros ha tomado del anatema. ¿Cómo? Fíjate, dice ahí en Josué 7 que Josué los mandó traer a todos los jefes, y uno por uno, y le dijo, a ver, alaba al Señor y cuéntame. Y alabado sea el Señor, pues yo guerrié y nada. Y llega Acán, y alabado sea el Señor, gloria a Dios. Y Josué, igual que Pedro, le dice, tú fuiste. ¿Quién le dijo a Josué? Tú tomaste del anatema. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Le dice. Y están debajo de tu tienda los lingotes de plata, de oro y la ropa fina que agarraste allí. Y vino juicio sobre Acán, hermano. Expiró, se petateó, entregó los tenis. Ay, hermano, eso a mí me da temor. Fíjate, Dios en su soberanía juzgó sus pecados, escuchen, los pecados de algunos de sus hijos con muerte física. Pablo dice que estas cosas se escribieron para nuestra amonestación, como ejemplo, dice, de los que a los que habíamos de alcanzar los fines de los tiempos. ¿Por qué Dios los juzgó de esa manera? A veces Dios juzga inmediatamente, a veces no. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. Jeremías dijo, por sus misericordias no hemos sido consumidos. Grandes son sus bondades. Grande, dijo, es su fidelidad. Por eso hace rato que cantábamos tu fidelidad. Ay, hermano. Cuando Dios le dijo al hombre, ya no contenderá mi espíritu contra él, porque es polvo, dice. ¿Qué significa eso? ¿Que ya Dios no iba a arreglar cuentas con ellos? No. En la antigüedad el juicio vino por el diluvio. Una y otra vez la Biblia dice de un juicio que vendrá final. Pero entre tanto viene ese juicio final, los que somos nacidos de nuevo, hermanos, tenemos que limpiarnos, tenemos que santificarnos, porque esa es la voluntad de Dios. Y cuando alguno de nosotros está siendo frío, coqueteando con el pecado, cuidado, hermanos. Su misericordia ciertamente hace que el juicio sobre algunos se posponga, siendo sus hijos. No juicio de condenación para enviarlos al infierno, sino porque están en un pecado como Zafiras y Ananías. Dice que llenó Satanás su corazón, pero ahí aparentemente lo leemos como que fue algo así, paso tras. No. Pudo haber sido en un lapso de 1 año, qué sé yo, 2 años, 6 meses. Y Dios de seguro que les habló.
De seguro que les habló como nos habla a nosotros una y otra vez, pero ellos no quisieron entender. Su misericordia hace que el juicio de algunos se posponga, pero esto no significa que no llegará. ¿Saben por qué? ¿Por qué se pospone? Porque Él espera que tú reacciones. Porque Él espera que por ti mismo entiendas, confieses tu pecado y te santifiques. Por eso no llega, hermanos. Se los voy a comprobar en la Biblia. Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Ve qué escrituras, Primera de Corintios 11, 29. Está hablando aquí de tomar la cena del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué significa eso? Sin discernir, escúchenme bien, que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, cuyos elementos, el pan y el vino, simbolizan su cuerpo y su sangre, se toma a la ligera. Lleno es de gracia el Señor, no va a pasar nada conmigo. No, espérate, vamos a leer 1 Corintios 11, 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué come? Juicio come y bebe juicio. Versículo 30, aquí está el meollo. Por lo cual, o sea, por no discernir, por mantener el pecado, por tomar la sangre de Cristo en sacrificio, así, Dios es amor, total, Él me conoce. Pues claro que te conoce. Por lo cual hay muchos, ¿qué? Enfermos. ¿Hay muchos qué? Mira, la enfermedad no siempre, por supuesto, es producto de que una persona, consecuencia de que alguien anda en pecado. Porque en el cuerpo en el que estamos está debilitado físicamente, naturalmente, ¿sí o no? Pero en ocasiones la enfermedad puede ser un juicio en el cristiano de parte de Dios para que reaccione. ¿Saben por qué? Díganme si no es cierto. Es en la enfermedad donde más nos quebramos, ¿sí o no? Señor, dame una oportunidad. Si tú me sanas, ahora sí. Si ustedes supieran cuánta gente yo he ministrado segundos, minutos antes de morir, no se imaginan. Estoy querido, déjeme confesarle. Yo odio a mi marido. Pues arrepiéntese, sí, me arrepiento. A ver, háblale a tu papá. Corre, venga. Aquí su esposa le quiere decir algo. Es que te odio, le dice. Nunca se me olvida ese caso. Y él así. ¿Por qué? Mi vida, y era una anciana como 70 años. Pero te perdono en este momento, le dice. Y ay, qué viejita tan buena. Le hace así, pum, se muere la señora.
y me agarra el cuate. ¿Sabes una cosa? Tú la mandaste ahí. ¿Sí o no? Él la mandó allí. A su propia esposa, hermano. ¿Cómo yo? Porque ella me contó todo. ¿Sabes una cosa? Le dije, tú no eres hijo de Dios. Se fue de la congregación, qué bueno. Y ahí anda, haciéndole al cristiano en otra congregación, viviendo igual, tranza el viejo, como el sol. El pastor también me dijo, oye, dame referencia. Me hubieras preguntado cuando te llegó, le dije. ¿Y ahorita para qué? No, es que es tremendo el hermano este. Le dije, pues él mató a su esposa. ¿Cómo que la mató? Pero ya le expliqué el asunto y todo. Fíjate nomás, hermano. Algunos dicen, hay muchos enfermos y, ¿qué más? Debilitados entre vosotros, debilitados, fíjate. Aquí esta palabra debilitados en el griego significa sin fuerza física. Son de esos que siempre andan estresados así y no saben ni qué, y luego dicen, pastor, está bien que vaya a ver al psicólogo. Es que ¿quieres ir a ver al psicólogo porque Dios no puede contigo? Pues no hace nada. Dice. Y tú quieres ir al psicólogo para que el psicólogo te diga, vete 3 semanas de vacaciones a Acapulco, hombre. Pues si te metiste con otra mujer, pues ¿quién no se mete con otra mujer? No pasa nada. ¿Eso quieres que te diga el psicólogo? Pues si quieres que te diga, ve y consúltalo y vas a ver qué te va a decir eso. Si hasta los psicólogos, algunos, no todos, cristianos, dicen cada barrabasada los hermanitos. Algunos están enfermos y sin fuerza física, porque no tienen fuerza intelectual y mucho menos fuerza espiritual. No pueden enfrentar nada. Cualquier ratón espiritual los asusta. Ay, pastor, vi una sombra. ¿Qué te hace una sombra? Me movieron la cama. Pues te dieron una paseadita. Es que están los pobres. Y tú les dices, mira, es que la palabra dice que somos más que vencedores. Sí, ¿verdad? Sí, pastor, pero no sé qué me pasa. Pues, ¿qué te va a pasar? Los pecados ahí guardados, escondidos abajo del petate. ¿Por qué permites que Satanás llene tu corazón? Y le mientes a Dios. Entonces dice Pablo, algunos comen juicio, beben juicio, por lo cual se enferman, se debilitan, y fíjate lo que dice el versículo 30. Y muchos, ¿qué dice? Duermen. Déjame decirte aquí, la palabra griega que se traduce aquí por duermen significa se murieron físicamente. Ahora, la Biblia habla de la muerte física de los cristianos, siempre aparecerá duermen. Y por ejemplo, y sirvió David a su generación y durmió con los padres, así dice. Siempre que la Biblia se refiere a la muerte física de un cristiano, dice la Biblia, duermen. Mas nosotros los que estamos vivos, dice, los muertos en Cristo, y luego después dice, los que duermen en Cristo, los que durmieron en Cristo resucitarán primero. ¿No dice así? Entonces, ¿qué es ahí? Duermen. Que se murieron físicamente. ¿Estamos? Pero ¿por qué se murieron físicamente? ¿Por qué se adelantaron? ¿Por qué su muerte fue prematura? Aclaro, no siempre alguien que muere prematuramente no necesariamente es porque está en pecado. Hubo muchos en la Biblia que murieron prematuramente, pero fue por el Evangelio. Eso es diferente. Entonces,
¿Qué dice el 30? Por lo cual hay muchos enfermos, llenos de enfermedades, otros débiles, sin fuerzas, y muchos se han muerto, muerte física. Fíjate, Dios juzgó con la muerte física a algunos corintios. Algunos se han muerto, dijo Pablo. Muerte física. A otros de los corintios, Dios los juzgó con enfermedades, con debilidad y muerte física. Déjame contarle un caso, hermano, que tuvimos aquí hace años. Este caso fue espeluznante, hermano. Escuche bien. Ahí está un matrimonio, de los primeros que nosotros ganamos para Cristo. Una conversión bien tremenda, poderosa. Los conocimos antes de casarse. Se casaron, los ganamos para Cristo. Los hijos que tuvieron, hoy 2 de ellos sirven a Dios en el ministerio, fíjate. Pero déjame decirte cómo murió él. Un día, su esposa vino conmigo y me dijo: Chuy, tengo sospechas de que mi marido me engaña con otra mujer. Yo le dije: bueno, pues tienes que tener una prueba así tangible para poder hablar con él. Y consiguió las pruebas y me las dio. Entonces yo hablo con el hermano y le digo: oye, hermano, tu vida no anda recta delante de Dios, ¿verdad? Me dice: sí, claro. Y fíjate, lo primero que dicen, es bien extraño esto, pero siempre lo primero que dicen es diezmo. Y él era gerente de un banco. Dice: estoy pagando mis diezmos. No me estoy refiriendo a esto. Tu vida no anda bien delante de Dios. Pero yo diezmo, dice. Que no estoy hablando de esto. Tú bien sabes que no andas bien con Dios. ¿Por qué me dices eso? Me dice: porque tú andas en adulterio. No es verdad, dice. No es cierto. Ya vino mi esposa a decirte. Lo que pasa es que ella es una celosa. Y yo le saco las pruebas. Y cuando las mira, me mira así, dice: digo: ¿sabes qué? Aléjate de eso. Es que esta mujer, dice, se me fue metiendo, no sé ni cómo, y tú andas con ella. Es que pastor, ayúdame. Bueno, ok, vamos a hacer algo. No hizo nada él, siguió con la mujer. Yo le pregunté a su esposa: ¿qué onda? No, dice: sigue con ella. Vamos a orar. Esto fue en un lapso como de una semana, Pues un día, en la mañana, suena el teléfono de mi casa y me dice: Chuy, anoche mi marido no llegó a dormir. Le dije: bueno, pues vamos a orar. En la tarde, hermano, me vuelve a llamar ella y llorando me dice: pastor, me acaban de avisar que mi esposo falleció. Y dije: ¿cómo? Y me cuenta, dice: venía de Chapala con su amante y la alcahueta de la mamá del amante, que sabía que era casado. Dice: y venían de Chapala y en sentido contrario venía un auto que iba a mucha velocidad, una camioneta. Ellos venían en un auto chiquito, de esos compactos.
Y algo pasó que perdió el control de la camioneta, es una camioneta de esas Ford grandes, que perdió el control, se brincó el camellón de en medio de la carretera de Chapala y voló la camioneta y cayó encima de la camioneta, del carrito donde venía el hermano. Mira, hermano, híjole, fue una cosa espantosa. Él murió instantáneamente, la muchacha también. La suegra quedó lisiada. Actualmente está, la supuesta suegra pues, está en una silla de ruedas, quedó inválida. Escúchame bien. Literalmente, lo recogieron con espátula. Literalmente. No había nada allí. No había nada. Era una masa sanguinolenta, los dos. Eso es uno de los que ha sucedido. Hay muchos casos más. A veces Dios, hermano, ella me decía, ¿tú crees que él se salvó? Sí, yo estoy convencido de que toda su vida, porque duró años en la congregación y un hombre muy fiel. Pero un día dejó que Satanás llenara su corazón. Y Dios le trajo juicio inmediato. Pero no siempre es así. Pero el hecho de que no venga juicio inmediato no significa que no vendrá, hermano. ¿Y sabes cuál fue la situación con esto de Zafira y Ananías? Al final, dice que la gente, la iglesia, tuvo tanto temor. Ese es el propósito de Dios. Yo digo, ¿se tiene que morir uno de ustedes hecho pedacitos para que todos andemos con el Señor? Pues limpien sus vidas, limpiemos nuestras vidas, hermano. Dejemos ya tanta basura, tanta cosa. ¿Qué culpa tienen tus hijos? Piensen en eso los que somos padres. Voy hacia el final. Dios jamás trata el pecado con liviandad. ¿Por qué? Porque su voluntad es nuestra santificación. Si alguien como Ananías, fíjate el nombre que tenía, el Señor es lleno de gracia. Si alguien como Ananías piensa que porque no le ha pasado nada, fíjese cómo le estoy haciendo, porque no le ha pasado nada, y ahí anda como si nada. Si porque piensa que no le ha pasado nada, entonces no es tan grave lo que está haciendo. Cuidado, cuidado. Ya Dios advirtió. La muerte de Ananías nos advierte que Dios trata con rigor y con seriedad el pecado. Finalmente, escucha, no importa lo que tú y yo pensemos al respecto a la severidad de Dios, eso es lo de menos. No, lo que importa es lo que Dios piensa del pecado que anida en el corazón de alguno de sus hijos. Eso es lo importante. ¿Qué es lo que Dios piensa del pecado? ¿Van a creer lo que les voy a decir? Creo que fue hace dos semanas. Termina la reunión de las 11 de la mañana y se me acerca un joven, él es joven. Yo lo conozco desde que casi lo cargué yo en la iglesia donde yo nací, fíjense. Y cuando lo vi, le dije, hola, ¿cómo estás? Hace mucho rato que no lo saludaba. Me dice, oye, Chuy, ¿qué crees? Dice, mira, tú predicando lo que estabas predicando, y estaban dos homosexuales adelante de mí. A beso y beso. ¿Cómo? Le digo. Dice, sí, mira, yo estaba de allí, más o menos de la mitad, un poco más hacia, casi al final de la primera parte. Le dije, me dice, ¿no los viste? Le digo, es que ya no veo. No, de veras ya, o sea, de aquí como a la mitad más o menos les veo, ya de la mitad para allá se pueden dormir y ni cuenta me doy. De veras, no. Ya no. Y le dije, no me digas eso. Dice, sí, Chuy.
Dije, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no le hubieras dicho a alguno de los sugieres? Se estaban burlando de lo que yo estaba diciendo. Dices, Chuy, mira, yo estaba furioso, pero les hubieras dicho algo. Y se reían. Ay, sí, cómo no, ay, ¿verdad, mi amor, que no pasa nada? Hijo, man. Yo le dije, mira, el domingo, o sea, yo le dije que me dijera el domingo pasado, no me dijo nada, yo creo que no los vio. Pero si mañana ellos vienen, ojalá y escuchen esto, y ojalá me digan, estos son, para decirles, tú y tú. O agarran la onda o yo no respondo. ¿A poco creen que porque no pasa nada inmediato no va a pasar nada? Cierro leyendo Primera de Pedro. Ay, no van a dormir esta noche, hermano. Pónganse de pie. Primera de Pedro 4:17. ¿Ya lo tienen? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Sabe qué significa juicio aquí? Juicio disciplinario en el griego. A veces yo escucho a los pastores y nos juntamos, lloramos, un avivamiento, un avivamiento. Queremos un avivamiento, Señor. Y luego algunos insistimos, es que no va a venir si primero nosotros que estamos aquí adentro no nos limpiamos. No va a venir ningún avivamiento, más bien es avivamiento. Puras mentiras. Y no llega nada. ¿Ustedes creen que va a llegar primero allá afuera? Tiene que empezar por aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo viene un avivamiento? Cuando el pueblo de Dios se santifica. Dios le dijo a Israel, santificaos hoy, porque mañana haré maravillas entre vosotros. Así le dijo a Josué, santificaos hoy, si quieren ver las maravillas del mañana. Dice pues, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ahora, rápido, Primera de Corintios 11, donde estábamos leyendo. Primera de Corintios 11. No, todos los que convierten en libertinaje la gracia de Dios están jugando con fuego, hermanos. De veras, no. ¿Ya lo tiene? 1 Corintios 11. Acuérdense que unos habían bebido y comido juicio, se enfermaron, se debilitaron y se murieron. Fíjate lo que dice el versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué significa nos examinásemos? Ahora sí que como nos decían en la doctrina, si hacemos un examen de conciencia, para que lo entienda católicamente. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, dice, no seríamos juzgados.
como los que se enfermaron, los que se debilitaron y los que se murieron, como Zafira y Ananías. Versículo 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Por eso Dios trae juicio sobre sus hijos cuando no andamos en santidad. A veces es inmediato, a veces es paulatino, con una paciencia, Dios, con una paciencia, no queriendo que te corrompas del todo y esperando a que reacciones y te arrepientas y le pidas perdón. Yo creo que es tiempo de hacer un examen, ¿no es cierto? A veces ustedes han notado, yo poquísimas veces hago un llamamiento aquí al altar. Le llamamos altar aquí, ya no hay altar, el altar está en el cielo, donde está Cristo sentado, se ofreció por el Espíritu Eterno, dice Hebreos. Cuando hacemos un llamado, pocas veces yo lo hago, ¿saben por qué? Porque esto no es de que toma y daca, toma y una y dos y tres. No, porque la misma emotividad del mensaje, pues hay una reacción ahorita, sí, no, yo, pastor, quiero, paso. Yo sé que si hago un llamamiento se llena aquí, pero no lo voy a hacer. ¿Saben por qué no lo voy a hacer? Porque muchos nada más se emocionan y les da miedito poquito. Algunas esposas me han dicho, pastor, si viera a mi esposo en cuanto salimos de aquí, cuando venimos me trata, olvídese, llega aquí, no, hombre, se transforma y sale y es el mismo granuja de siempre. Dígale algo, pastor, me dice. No, le dije, yo voy a dejar que Dios le hable. Entonces, no, se puede llenar aquí y otra vez volvemos a las mismas. Cada vez que haga un llamamiento se llena, pero no lo voy a hacer. Esto tiene que ser algo que penetre, ¿me entiende? Tiene que ser algo que penetre, que se haga carne de su carne y hueso de sus huesos, que estemos arraigados en la palabra de Dios. Estamos en los últimos tiempos, hermano. Los falsos profetas nos están viendo la cara, se están burlando de Dios y de nosotros, y luego nosotros a eso le añadimos que coqueteamos con el pecado y guardamos cosas. No, hermanos, vamos a hacer una pequeñísima oración nada más de despedida, pero cada quien es responsable de su vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Yo sé que no somos lo que deberíamos de ser. Yo sé, Señor, tenemos tantas cosas escondidas. Hay engaños, mentiras, envidias, codicias, cuánta cosa, Señor, amargura, orgullo, murmuración, no sé. Y a veces lo anidamos tanto, que pasa el tiempo y llega un momento en que explota aquello. Y nos sucede lo de Ananías y Zafira. Señor, tú conoces la vida de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces cómo manejamos nuestros asuntos de todo tipo. Tú conoces, Señor. Pero tu voluntad es nuestra santificación. Que nos apartemos, hermano. Apártate ya de esas cosas. Pinta tu raya. Limpia tu mente con la sangre del Cordero. Limpia tu corazón con la sangre del Cordero. Entonces, si nos santificamos hoy, veremos maravillas mañana. Si caminamos en santidad, veremos a Dios obrando a favor nuestro y veremos maravillas. Pero que el pecado no te engañe para que dejes de alcanzar la gracia de Dios. Tienes que tomar una decisión, y esta es en lo íntimo de tu corazón y en el silencio
de tu cuarto, de tu casa. Allí habla con Él, ponte a cuentas con Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, tenos un poquito más de paciencia. Oh, tu misericordia, Señor, es grande, tu fidelidad también. Para los que ni siquiera son nacidos de nuevo, la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que te mete al cielo, el reconocer que Cristo murió por ti, que solo Cristo lava tus pecados. Seguid la paz, hermanos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Que Dios los bendiga.